Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conadis con Todos. Mi nombre es Stephanie Almonte, un gusto saludarle. También les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube Conadis RD. En esta nueva entrega, señores, tenemos una invitada súper especial y un tema súper especial que por años ha estado en palestra, y ella es Adis Osuna, arquitecta y especialista en accesibilidad universal. Bienvenida, Adis, a Conadis con Todos. En esta ocasión nuestro podcast, primera vez con nosotros, y un tema, digo yo, que bastante fuerte, como es accesibilidad, y que por años ha sido tema en la República Dominicana y también a nivel mundial. ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación y tenerme aquí en este espacio tan importante para seguir creando conciencia, también educación sobre la accesibilidad, la inclusión y las personas con discapacidad. Entremos en materia para que la gente vaya sabiendo, y a lo mejor tú me dirás, es una pregunta muy básica, o muchas personas dirán es una pregunta muy básica, pero empecemos por lo primero. ¿Qué es accesibilidad? Bueno, aunque sea muy básica, yo creo que esa es la mejor manera de empezar, entendiendo que la accesibilidad es una condición que debe ser parte de todos los espacios, productos, servicios, procesos, sistemas, para garantizar que todas las personas, incluyendo las que tienen alguna discapacidad, puedan hacer uso de sus derechos. Y en este caso, ¿cuáles son los principales desafíos de movilidad que todavía enfrentan las personas con discapacidad o en silla de rueda? No en silla de rueda nada más, porque vemos también personas con discapacidad visual que también necesitan desplazarse en un entorno libre, limpio y que sea adecuado para ellos. Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos actualmente? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista de la accesibilidad, tenemos que entender que nuestra sociedad ha avanzado mucho. Yo siempre, hasta hace algunos años, decía que habíamos avanzado mucho en inclusión y en accesibilidad habíamos quedado bastante relegados. Ahora te puedo decir que seguimos avanzando y ya se ven mejoras en el tema de accesibilidad, pero lamentablemente todavía seguimos viendo la accesibilidad como intervenciones puntuales y vemos que hay una mejora de repente en una intersección, en un parque, pero eso no se convierte en una cadena completa de accesibilidad, lo que limita entonces la movilidad. Vemos cómo sistemas como el metro, como el teleférico, son accesibles, pero una vez sale una persona a las calles, de repente no hay una continuidad donde pueda desplazarse realmente de un lugar a otro. Y entonces, ¿qué avances consideras que se han logrado en materia de accesibilidad en los últimos años y qué oportunidades existen para seguir mejorando? Creo que aquí también entra lo que son las alcaldías, para poder, en ese caso, acoplar los trabajos para que sean accesibles, los trabajos que se realizan en las calles. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los avances que tú consideras que se están haciendo, como tú mismo acabas de decir? El mayor avance es que hemos puesto el tema en la palestra pública, que es un tema a considerar, que ya estamos viendo algunas intervenciones puntuales y mejoras. Sin embargo, todavía creo que debemos hacer más hincapié en que la accesibilidad es un tema técnico, es un tema que está regido por normativas y no es algo subjetivo de que yo puedo hacer una mejora y estoy solucionando un problema. O sea, te pongo el ejemplo de una rampa. Una rampa no basta con que tú le pongas la inclinación que dice la norma. Sino que también cuente con medidas. Tiene que tener un ancho, en algunos casos debe contar con barandas, tiene que tener una terminación, pero también tiene que conectarse con toda una ruta que sea accesible. Entonces, si no entendemos la accesibilidad como un conjunto de soluciones y que debemos de procurar que sean una cadena, realmente esas intervenciones quedan aisladas y no impactan la vida de las personas con discapacidad y del resto de la población.
Ahí es donde yo entiendo que está el mayor reto. La planificación es necesaria para que podamos avanzar en temas de accesibilidad. Vemos cómo algunas alcaldías están haciendo mejoras puntuales. Sin embargo, vemos que hacen intervenciones en otros lugares y no se toma en cuenta la accesibilidad. Para una alcaldía abordar este tema, debería estar trabajando en un plan municipal de accesibilidad, porque la accesibilidad también implica hacer reformas que tienen un costo. Entonces tú necesitas presupuestarlo, planificarlo, y ahí todavía vemos que no estamos prestando atención a ese tema. Pareciera que la accesibilidad es el resultado de una buena acción o de algo casual, no de una planificación estructurada. Hemos visto y hemos hablado hasta el momento de accesibilidad, en el tránsito, en que las alcaldías, en las rampas y demás, pero hay un punto de accesibilidad y no sé si tú me puedes corregir si estoy mal, que es la accesibilidad universal. Entonces, explícame, ¿tiene un icono, sería lo mismo o incluye otros tipos de accesibilidad, esto de accesibilidad universal? Bueno, accesibilidad, como te decía, debe estar presente en todo lo que conocemos. Y la accesibilidad puede ser física, puede ser urbana, puede ser de comunicación, pero también tiene que ver con la atención a los servicios, con el tema de los protocolos. Por ejemplo, cuando hablamos de que un centro de servicios está pensando en ser más inclusivo e incorpora mejoras de accesibilidad, si cada vez que llega una persona con discapacidad tenemos que llamar a 3 personas que nos digan cómo brindar ese servicio, entonces no es un servicio más accesible. Esto debe también estar complementado con soluciones tecnológicas. La accesibilidad es un concepto muy amplio. Muy amplio. Que lo importante es que podamos empezar a tomarlo en cuenta, pero con el nivel de criterios técnicos y normativos que ya están estipulados. No tenemos que inventarnos nada. Bueno, en este caso con lo del tema de accesibilidad, como tú decías, es bastante amplio porque para una persona con discapacidad visual no es lo mismo que el tema de accesibilidad que para una persona en silla de ruedas. O sea, una persona con discapacidad visual necesita tener una página web accesible, necesita en este caso también otros temas a la hora de movilizarse, con su bastón blanco, que comúnmente lo vemos. También una persona con silla de ruedas necesita una rampa, pero también no se le es tan necesario la página web accesible, por ejemplo, porque esta persona sí puede ver, puede leer, a diferencia de la persona con discapacidad visual. Por eso es que tú dices que es amplio, ¿verdad? Claro, y también tener en cuenta, o sea, al final la accesibilidad es para todas las personas. Exacto. Mientras, hasta para quien no tenga discapacidad. Exacto, imagínate unos padres con cochecito para bebé recorriendo la ciudad. Se va a beneficiar si la ciudad es más accesible. Imagínate que mañana tú tienes un accidente y necesitas desplazarte con muletas. Tú te vas a beneficiar también de la accesibilidad. Entonces, al final, cuando hablamos de accesibilidad es que podamos pensar cada vez en las necesidades específicas de más personas, porque hasta el momento la manera como se han diseñado las ciudades es pensando en la mayoría. Y en ese ejercicio hemos dejado muchas personas que tienen características o capacidades diferentes. También es importante resaltar que cuando hablamos de accesibilidad tenemos que cumplir con 4 criterios siempre, que son la autonomía, la seguridad, el confort y la equidad. Eso quiere decir que si... Repite eso, Adi, porque eso es nuevo para muchas personas que no conocen del tema. Repítalo, por favor. Sí, para que podamos hablar de accesibilidad, tenemos siempre que pensar en que pueda cumplir con 4 criterios. Que sea autónomo, que permita a las personas, si van a leer un menú, que puedan hacerlo solo y leerlo tantas veces quieran. Si van a subir una rampa, puedan hacerlo de manera autónoma. Que sea seguro,
que no implique ningún riesgo para las personas, que sea confortable. O sea, yo no puedo hablar de accesibilidad si estoy pidiendo que algunas personas hagan un sobreesfuerzo para hacer uso de algún espacio o servicio. Y por último, que sea equitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente, como sabemos, las personas con discapacidad son muy diferentes unas de otras. Sin embargo, cuando hablamos de accesibilidad y normativas, es una especie de acuerdo social donde se equipara lo que no te estoy brindando a ti. Okay. Sin embargo, el objetivo es que más personas puedan hacer uso de un espacio o de un servicio. Y ya en un tema un poco más profundo, ¿qué influye la accesibilidad ya en el acceso a la educación, al empleo y a la participación social de las personas con discapacidad? ¿Cómo influye? La accesibilidad es el eje central de todo. Mi frase es, la inclusión es la meta y la accesibilidad es el camino. Podemos hablar 1000 veces de inclusión laboral, inclusión educativa, pero si no estamos viendo esa cadena de accesibilidad en cada una de las etapas de esto, no vamos a avanzar en inclusión. En el caso, por ejemplo, de la educación, tenemos que estar pensando en que contemos con material educativo que sea accesible, que los maestros sepan manejar poblaciones con discapacidad, pero también el transporte, cómo un niño llega hasta un centro educativo. No es solamente que las aulas sean accesibles, luego cómo va al baño, cómo juega con los demás, los deportes, ¿están pensando en este tema? Un maestro también, o un traductor de lengua de señas en un aula también, creo que eso también podría, que mucha gente entiendo que crecieron recibiendo educación, una persona sorda, ¿verdad? Me corrige si estoy mal, una persona sorda tiene que pagar este ayudante, esta persona con lengua de señas, para que haga lengua de señas para poder aprender, ¿no es así? Sí, o si no, dirigirse a centros de formación exclusivos para personas sordas, y ahí no estamos hablando realmente de inclusión. También la oportunidad de profesores con discapacidad. Cuando hablamos de inclusión en la educación, tenemos que verlo de manera integral. Luego, ¿qué pasa cuando un estudiante supera ese ciclo y necesita ir a estudiar? Realmente encuentra las oportunidades, y luego para la inserción laboral lo mismo. Hay muchas empresas que están e instituciones públicas que están haciendo los esfuerzos, pero si esos esfuerzos no se acompañan con la formación de quienes van a ocupar esas posiciones, entonces hay vacíos que todavía tenemos que cubrir. ¿Y qué papel juegan las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad en general para construir entornos más accesibles e inclusivos para ti? Bueno, mira, yo creo que, y aquí tengo que mencionar el Plan Nacional de Discapacidad del CONADIS, que yo creo que ha venido a hacer un aporte vital para que podamos entender cómo funciona y cómo debemos avanzar como país en cuanto a políticas públicas. Hasta el momento, y a mi entender, muchas personas que hablaban de discapacidad siempre llegaban a que, bueno, llamemos al CONADI o el CONADIS que se encargue de eso, y era, me desentendí de esa responsabilidad porque existe el CONADIS y ellos que hagan el trabajo. Sin embargo, a través de este Plan Nacional de Discapacidad, yo entiendo que hay una hoja de ruta para un trabajo articulado entre diferentes instituciones del Estado y las empresas privadas también, para entender que el CONADIS traza esas normativas y políticas públicas. Sin embargo, cada ministerio debe de asumir el rol que le corresponde, mejorar la accesibilidad, destinar un presupuesto para que cada vez su espacio sea más accesible, sus servicios sean más accesibles. Por ejemplo, garantizar, si estamos hablando de agricultura,
cuáles son esos espacios donde se venden los productos, qué se está haciendo para que personas con discapacidad puedan adquirir esos productos. Cosas sencillas como esa, pero cada ministerio, cada institución y cada empresa debe asumir las mejoras de accesibilidad como asumiría cualquier otro compromiso con la sostenibilidad y con diseñar un mejor futuro. Entonces, yo digo que CONADIS es como la casa de las personas con discapacidad, donde las personas pueden encontrar respuesta, pero es un punto muy importante el que tú dices, que otras instituciones deben de involucrarse. En este caso pueden ser el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ministerio de Educación. No pueden, deben. O sea, el CONADIS es el ente rector, pero ya cada institución, cada empresa debe asumir el mismo compromiso con las mejoras en accesibilidad y con las personas con discapacidad, porque el CONADIS no puede, por osmosis, mejorar lo que está haciendo el Ministerio de Industria y Comercio o lo que está haciendo el Ministerio de Hacienda. Si en cada ministerio no se establecen políticas claras, se destina un equipo, se destina un presupuesto, se adquieren capacidades específicas para mejorar la accesibilidad, eso nunca va a pasar. Wow. Bueno, ¿qué pequeñas acciones o cambios en la infraestructura pueden marcar una gran diferencia en la vida de las personas con discapacidad? Así como así rapidito que podamos decir, mira, si las alcaldías hicieran esto y esto. Dime 3 por lo menos, Adis, a ver. Bueno, la primera es que hacer cualquier mejora amparada en la normativa. O sea, las buenas intenciones están muy bien, pero cuando hablamos de inclusión no son suficientes. Aquí tenemos que hablar de cumplimiento técnico y de criterio profesional. Esto no es de que yo quiero hacer algo bonito e inclusivo y hacerlo sin esa visión. Lo otro, y yo creo que debe acompañar siempre cualquier mejora de accesibilidad, es mejorar el servicio, entender cuáles son las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Muchas veces el hecho de una persona con discapacidad no conocer con antelación qué va a encontrar cuando visita un sitio puede marcar la diferencia, porque tú te evitas desplazarte para darte cuenta que tú no vas a poder acceder. Eso yo creo que puede ser muy ventajoso. Y por último, la planificación. Cuando hablamos de accesibilidad, no es que con un chasquido vamos a tener mejores ciudades o mejores instituciones. Esto requiere una planificación estratégica que conlleva presupuestos, que va a tener impactos diferentes, que va a tener acciones en corto, mediano y largo plazo. Entonces, la planificación es vital para que podamos hablar de mejoras de accesibilidad. Y contamos en el país con muchos expertos, así como tú, en accesibilidad universal, porque a lo mejor falten personas que puedan asesorar a otras, a alcaldes, a otras instituciones que verdaderamente necesiten como ese empujoncito o esa guía, el decirte, no, mira, esto se trabaja así, esto se hace así. Existen, así como tú, otros expertos, otros colegas como tú, que en el país hay pocos. Son pocos, pero yo tengo 13 años trabajando con este tema y si tú comparas la referencia de otros países que han avanzado más con estos temas, te darás cuenta que la realidad es diferente, porque tú tienes que... Tenemos un corte, ¿verdad? No, sigue. Tú tienes, o sea, hay pocos en el país. Hay pocos en el país. Pero ustedes pueden ayudar. Claro. En mesas de trabajo, vamos a suponer. En mesas de trabajo y en acompañamiento para determinar cuáles son esas acciones. Te comentaba que si tú comparas la experiencia con otros países, te darás cuenta que la cantidad de especialistas en accesibilidad es mayor, porque tú tienes instituciones trabajando en mejorar el tema de la inclusión y especialistas que saben de estos temas. Muchas veces en el país, y sin quitarle
la importancia que tiene la participación de asociaciones de personas con discapacidad, muchas veces esas decisiones las relegamos a las personas con discapacidad, pero son usuarios. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando tú vas a diseñar una carretera, tú llamas especialistas en carretera. Tú no llamas a los conductores a pesar de que son los usuarios. Entonces, así como yo, hay expertos en accesibilidad en la comunicación, en otras áreas, y debemos seguir reforzando la profesionalización de ese tema aquí en el país. Porque es importante el diseño de espacios que se realicen pensando en el concepto de accesibilidad universal desde el inicio. Bueno, la importancia de eso, de pensar en esto desde la etapa cero, es que realmente no es más costosa, que los espacios sean accesibles. Donde viene un costo adicional es cuando tú tienes que pensar en hacer las mejoras. Porque es como dice el dicho, los errores se pagan con dinero. Exactamente, pero si tú puedes integrar la accesibilidad desde la etapa inicial, el costo es básicamente cero. Bueno, en esta etapa final ya de nuestro podcast, yo quisiera decirte, o más bien ya preguntarte, ¿qué mensaje te gustaría enviar a la sociedad sobre la importancia de seguir avanzando hacia comunidades más inclusivas y accesibles para todos? Ese mensajito a la sociedad. Bueno, lo primero es que la discapacidad no discrimina, no solamente trabajar en este tema garantiza que cuando estemos más viejitos y tengamos alguna necesidad de accesibilidad, tener la certeza de que aportamos en este tema. También entender que el 15% de la población, que no es minoría, necesita la accesibilidad para poder hacer uso de sus derechos. Y por último, que cuando hablamos de sostenibilidad y de garantizar que el futuro sea sostenible para todos, entonces debemos de estar hablando de accesibilidad el día de hoy para garantizar la participación de todos en algunos años. Me encantó entrevistarte, Adis, en este podcast con Adis con Todos. Es un gusto poder hablar de accesibilidad contigo. Adis Osuna, arquitecta y especialista en accesibilidad universal. Señores, nuestro podcast ha llegado a su fin. Será hasta una próxima. Un gusto haber estado con ustedes. Recuerden, mi nombre es Stephanie Almonte y bye. Gracias, Adi. A ustedes.